Hola a todos. Empezamos ya el último tema del curso. Este tema que nos queda por ver, tenemos que completar el escenario final que queremos construir. Si rebobinamos un poco, nosotros ya hemos montado dominios Active Directory basados en servidores Windows, con estaciones de trabajo Windows. También hemos montado dominios Active Directory basados en servidores Linux, también con estaciones de trabajo Windows. Fijaros que las estaciones de trabajo, las máquinas no controladoras, las máquinas miembro de dominio, siempre han sido Windows. Precisamente la parte que vamos a trabajar a fondo este tema es la integración de máquinas Linux en dominios Active Directory. Esas máquinas Linux no van a ser en este caso máquinas controladoras, sino que van a ser simplemente máquinas miembro. Bueno, ahí está especificado como cliente, aunque realmente podría ser también un servidor miembro, por ejemplo, como es Busgosu, que es una máquina Linux a la que vosotros accedéis con vuestra credencial Active Directory. Bueno, vamos a hacer varias prácticas, vamos a integrar varias máquinas Linux, tanto desktop como server, en dominio Active Directory. Fijaros, el uso inmediato que le podemos dar a esto es pensar, por ejemplo, en la red del instituto, en la cual en los PCs de clase que vosotros usáis, pues queremos sustituir las máquinas Windows que tenéis allí, queremos quitar esa máquina Windows para ahorrarnos la licencia y poner una máquina Ubuntu Desktop. Bueno, instalaríamos la máquina Ubuntu Desktop normalmente, pero fijaros que cuando llegásemos a trabajar a iniciar sesión, esa máquina Linux Desktop tendría que reconocer nuestro usuario y nuestra contraseña Active Directory para que nos diese paso y nosotros pudiéramos trabajar y acceder a los recursos de dominio, acceder a Nuberu, acceder a lo que es pues nuestra infraestructura de Active Directory. Eso sería un uso inmediato de lo que vamos a hacer y es precisamente por donde vamos a empezar. La primera práctica que vamos a hacer, vamos a coger una máquina Ubuntu Desktop, una estación de trabajo, y vamos a hacerla miembro de un dominio Active Directory. Bueno, además específico aquí configuración manual. Nosotros vamos a ver la integración en Active Directory de dos maneras, de una forma más manual y luego de una forma también más automatizada mediante herramientas. Bueno, voy a echar un vistacito a la práctica. La práctica básicamente pues consiste en unir dos piezas. Las dos piezas que tenemos que unir son, de un lado, un sistema Ubuntu Desktop. Bueno, aquí está en el enunciado, como siempre, los requisitos. De una parte tenemos una máquina Ubuntu Desktop. Podréis utilizar versión 16 o versión 18. Yo os recomiendo, aunque realmente no es imprescindible, que trabajéis con versión 18 porque es la versión mínima que yo os voy a pedir ya para el escenario final. Yo lo voy a hacer con Ubuntu 18. Entonces, bueno, tenemos que disponer de una template de Ubuntu 18 que la habéis hecho todos en el tema 5. Y del otro lado, digamos, la otra parte a unir, la otra pieza a unir es un dominio Active Directory. En este caso nosotros hemos creado este año dos dominios Active Directory, uno basado en Windows y otro basado en Linux. Prioritariamente quiero que uséis el dominio basado en Windows, porque así, bueno, pues parece que da un poco más la sensación de que es una red realmente totalmente heterogénea, porque de un lado tiene un servidor Active Directory Windows y del otro lado va a tener una estación de trabajo Linux. Bueno, esa máquina, si recordáis, puede que la tengáis ya apagada, es la máquina que hicimos en el tema 4, era el Domain Controller 2012, era un dominio Active Directory basado en dos controladores 2012-2016. Con que tengáis uno de los dos controladores sano, operativo, es suficiente. Realmente hace falta muy poco del lado del dominio, no necesitamos ni directivas, ni unidades de red, ni perfiles móviles, ni nada. Yo acabo de echar un vistazo a este controlador 2012, fijaros, el dominio realmente tenía dos, aunque esta 2016 ni siquiera la tengo ya. Voy a trabajar solamente con un controlador. Bueno, para hacer las pruebas vale. Comprobar que tenéis acceso a la máquina, que le accedéis en remoto, que conocéis la credencial y que más o menos el dominio pues está operativo. Con esto es suficiente. Esto del lado dominio. Si este dominio no estuviera sano, hombre, podríamos usar el dominio basado en Linux, o bien podríais hacer una instalación, repetir esta instalación de este dominio y este controlador 2012, pero prescindiendo de todo el tema de directivas, unidades de red y demás. Simplemente coger la máquina, darle el nombre, instalar el rol y crear el dominio. Bueno, eso nada, pues en media hora lo tenéis hecho. Bueno, eso del lado dominio. Del lado cliente, pues vamos a trabajar con Ubuntu Desktop, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a desplegar una template. Template de Ubuntu Desktop 18, por aquí. Bueno, miráis el nombre de la máquina, como siempre. En este caso, la máquina tiene que llamarse, en mi caso, A211P10-Workstation-Ubuntu Desktop.usuario. Vale.
localizáis vuestra carpeta. Yo aquí, por ejemplo, tengo una carpetita para cada uno de los dominios que hemos ido haciendo este año, que ya, bueno, ya son varios. Entonces, es esta de aquí. Fijaros que este dominio Active Directory basado en Windows no lleva la L, es A200, en mi caso A211D10.pa. Vale, seleccionamos el servidor y seleccionamos el disco. El disco, bueno, pues si tenéis rápido podéis usar un rápido, pero las máquinas Linux van bastante bien también en discos lentos. Yo voy a utilizar este disco de aquí, el disco lento D. Vale, pues la dejamos colonando y listo. Vale, ahí está la máquina desplegando. Si queréis, mientras la máquina despliega, evidentemente no la puedo arrancar, no le puedo configurar, pero hay una cosa que sí que me deja hacer ya desde el minuto 0, que es esta. Atributos de la máquina. Bueno, pues aprovecho para ir poniéndole aquí los atributos que luego le voy a poner. La IP13, bueno, sabéis que las IP si hay algún choque, pues nada, tengo margen de cambiarla. 13/16, siempre con la máscara. La MAC no la conozco, no la puedo saber hasta que la máquina no acaba de clonarse, no me genera una MAC. Entonces ese campo lo dejo ahí pendiente. El DHCP lo pongo en false porque seguimos configurando en estático. El dominio es el del tema A211 de 10.pa, el del tema de dominios Active Directory basados en Windows, y el hostname es A211 P10-Workstation-Ubuntu Desktop.A211 de 10.pa. Fijaros, es una máquina miembro. Al ser una máquina miembro de dominio, su nombre es largo, es decir, es nombre y los apellidos, digamos, que indican el dominio al que pertenece, la familia, vamos a decir. Vale. Pues listo, de momento estamos. Bueno, pues la máquina ya ha acabado de desplegarse, de clonar. Le voy a arrancar. Bien, una vez arrancada, voy a cambiar su configuración física para seleccionar. Esto siempre es una cosa que tenéis que mirar. Vosotros normalmente siempre habéis trabajado en la misma red, con lo cual aquí lo más seguro es que no tengáis que cambiar nada. Pero ojo que a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con redes internas, entonces tendréis que seleccionar siempre la LAN correcta. Bueno, yo tengo que seleccionar la red del servidor, día servidor 00/16. Seguimos trabajando así. Vale, parte física. Ahora ya, una vez que ha desplegado la máquina, sí que tengo ya una dirección MAC. La puedo coger. Vamos a ver. Si no, con control C. Y aquí con control V. Perfecto, vale. Esta MAC es muy importante que la conozcamos porque en el momento que empecemos a trabajar con un DHCP con reserva de MAC, yo le voy a decir a mi servidor de DHCP que a esta MAC le asocie la IP que yo quiera. Bueno, nosotros de momento seguimos trabajando en estático. Vale, pues la máquina está arrancada. Tenemos que acceder por consola local ahora mismo porque no tiene configuración de red. Vale, bueno, pues nada, voy a trabajar ahora mismo con las únicas opciones de trabajo que tengo. No tengo acceso por red, no tengo acceso por SSH, con lo cual, pues nada, tengo que entrar por consola local. Pues si tengo la consola local de la máquina Ubuntu Desktop, mirad, bueno, aquí va a empezar nuestro trabajo ya de configuración. Entonces, vuelvo otra vez al enunciado de la práctica y fijaros que en la parte de ayuda, en esta ocasión, lo que os hago es remitiros a otro documento, que es el documento de integración de Ubuntu en dominio Active Directory. Aquí os volvéis al Moodle y este es el documento en el que os tenéis que basar. Fijaros, lo he puesto separado porque este documento os va a marcar lo que tenéis que hacer tanto para la integración de Ubuntu Desktop en Active Directory como la de Ubuntu Server. Vosotros este tema vais a hacer dos prácticas. Dos de las prácticas que vais a hacer son prácticamente iguales. Es desarrollar el proceso de integración manual de Linux en Active Directory, primero lo que estamos haciendo ahora con Ubuntu Desktop y luego lo vamos a repetir una segunda vez en Ubuntu Server. Es un proceso largo y bueno, hay que hacerlo por lo menos un par de veces para tenerlo claro. Entonces la guía siempre va a ser esta, porque el proceso es igual, prácticamente idéntico, sea Desktop o sea Server. Entonces ya lo he preparado en un documento aparte. Os recomiendo, igual que en el tema anterior, que tengáis muy claros los parámetros de vuestro escenario particular. Este es el mío, fijaros el nombre de la máquina Linux que voy a integrar en corto y en largo y su configuración IP, el controlador de dominio Windows en corto y en largo,
y su configuración IP. El nombre de dominio en forma NetBIOS, el nombre de dominio en forma DNS, los servidores DNS de mi dominio, que este 16 ya os digo que lo tengo fuera de servicio, el reino Kerberos, que fijaros es igual que el dominio pero pasado a mayúscula, y el usuario administrador del dominio, que es con el que antes ya he utilizado el servidor. Bien, y aquí empezaría el trabajo. Como siempre, primero configuración básica de red, que en este caso lo voy a hacer en la consola local porque no tengo red. Entonces, pues vamos a abrir un terminal. Vamos a ver, tecleo term y abro el terminal. Perfecto. Bueno, voy a hacer la configuración básica. Nombre de la máquina, que me lo da como siempre el enunciado de la práctica. Siempre me va a dar el nombre de la máquina que tengo que ponerle. En este caso lo tengo aquí. Ejemplo, va 211p lo que sea, Workstation, Ubuntu Desktop. Vale, pues vamos para allá. A 211p10-Workstation-Ubuntu Desktop. Nombre corto. Pepe, vaya. Workstation, Ubuntu Desktop. Acabo de hacer la combinación de teclas de guardar en Joe, que es la de borrar línea en Nano. Con lo cual me he cargado la línea. Bueno, pues ahí está. Vale, nos salimos. Y nos vamos al hosts. Bueno, pues en el hosts lo que tengo que hacer es poner el nombre de mi máquina también, a 211p10-Workstation-Ubuntu. Esto de momento lo voy a dejar así, que es la configuración básica estándar que hay que hacer siempre, y después regresar a este archivo a hacer algunas cosas más que tengo que hacer. De momento prefiero hacer la configuración, digamos, neutra como tendría que hacer para cualquier cosa que fuese a hacer en esta máquina. Vale, el archivo resol.conf. Fijaros el search, le tengo que poner el search del dominio en el que voy a trabajar, a 211 de 10.pa, y los name servers, que son las direcciones IPs de mis controladores de dominio, de servidor grupo 12. Y bueno, de hecho solo le voy a poner uno porque yo solo tengo un servidor sano. Entonces en principio voy a centrarme en un name server. El que tenga dos controladores de dominio y los tenga los dos arrancados y sanos puede poner los dos, pero bueno, realmente con uno es suficiente. Vale, así lo voy a dejar de momento. Luego lo mismo, voy a volver aquí a hacer más cosas, pero casi prefiero hacerlo en dos fases. Vale, y lo último, el más difícil, que es la configuración de NetPlan. Bueno, por si os liáis, tenéis aquí una chuletilla con la configuración de Ubuntu 16 y la configuración de Ubuntu 18 para que no haya lío. Entonces tenéis ahí, la podéis seguir si queréis. Borramos aquí, intro, espaciamos, cuidado con esto, me llego hasta ahí, un par de ellos más y el guión 10, 19, 9, 13 barra 16. Vale. A la altura de addresses pongo gateway 4 con, cuidado, con mi puerta de enlace. Y ahora aquí pongo los name servers. Bueno, que no serían imprescindibles porque los configuramos en Resolve, pero bueno, aquí lo voy a hacer así. Voy a seguir exactamente el search. Y los addresses. 19, 9, 12. Voy a poner solamente uno porque solo tengo un controlador. Vale, y esta línea la quito. Vamos a revisar. Vale, perfecto. Guardamos y salimos. Y ahora hacemos el sudo netplan apply. Vale. Bueno, si esto va bien, me coge la dirección IP. Vamos a hacer un ping, por ejemplo. Numérico, vale. Vamos a hacer un ping
a Google, por ejemplo. Vale, pues entonces parece que tengo conectividad. En el momento que tengo conectividad, lo mejor que puedo hacer es arrancar por PuTTY la máquina. Administrador. Fijaros que es preferible siempre el PuTTY a la consola local porque el PuTTY me permite copiar y pegar y me permite muchas operaciones. Bueno, yo voy a dejar la consola local ahí, que no me molesta, pero voy a trabajar aquí. Fijaros que necesito hacer un reinicio, siempre hay que hacer un reinicio tras el cambio de nombre, todavía no lo he hecho, con lo cual lo voy a hacer desde aquí. Y vais a ver cómo la consola local que hay por detrás, pues por supuesto se cierra. Bueno, pues la máquina ya reinició. Nosotros, como os decía, vamos a seguir aquí en PuTTY. Reiniciamos la sesión. Vale, y ahora, una vez hecha la configuración básica, vamos a decir estándar de cualquier práctica, voy a empezar a revisar qué cosas particulares tengo que hacer ahora en este proceso de integración. Esto ya sería un poco lo específico de la práctica. Seguimos en la configuración básica de red porque ahora voy a seguir modificando los archivos básicos, pero ya son modificaciones de cara a la práctica. Bueno, lo primero que voy a hacer es una modificación en el archivo hosts. Fijaros, el archivo hosts, que vamos a ver ahora mismo, el archivo hosts tiene solamente las dos líneas, vamos a decir, mínimas que siempre tiene que tener un archivo hosts, que es una línea para localhost y otra línea para el nombre corto de la máquina. Bueno, lo primero que hacemos es una cosa que hacemos siempre que trabajamos en infraestructuras de tipo DNS, que es agregar un nombre largo a la máquina. Y ese nombre largo simplemente es añadir el sufijo DNS de dominio al nombre corto. Y además mantenemos también, claro, el nombre corto que teníamos antes. Esa es la estructura, es importante esta forma, pues siempre tiene que ser así. IP, nombre largo, nombre corto. No puedo cambiar de orden estos nombres, poner primero el corto y luego el largo, porque entonces ya no va. En ese sentido es muy estricto como hay que ponerlo. De esta manera estoy asignando este nombre largo a mi máquina. Es como un sobrenombre. Ahora mi máquina tiene dos nombres, el corto y el largo. Vale. Eso por el hecho de trabajar en una infraestructura DNS. Y además nosotros vamos a agregar otras dos nuevas líneas al archivo hosts, que como os digo ahí son opcionales. En principio son opcionales, aunque yo las voy a considerar obligatorias. Quiero que todo el mundo sepa manejar bien un archivo de hosts. Entonces estas dos líneas las tenéis que poner todos, fijaros. Son estas dos de aquí. La primera línea que añadimos es una línea que representa al controlador de dominio. Fijaros que lo que pretendemos agregando estas líneas es que yo ni siquiera necesite ir a preguntarle a mi DNS para resolver el nombre del controlador, sino que ya directamente en local, como si lo tuviera ahí cacheado, pero en estático, yo puedo resolver el nombre del controlador de dominio, tanto en largo como en corto, a su dirección IP. Bueno, pues entonces tenemos que poner la IP del controlador de dominio, el nombre largo del controlador de dominio, nombre largo, bueno, si queréis por hacerlo exactamente igual que lo tengo ahí, lo que es el nombre de un puesto, como os comento en el archivín ese de nombres de equipo y de dominio, solamente lo que es esta parte de nombre de host puede ir en mayúsculas o en minúsculas, es indiferente. Hay otros nombres que no son indiferentes, que tienen que ir siempre en mayúsculas o siempre en minúsculas, pero concretamente lo que es el trocito de nombre de host, solamente lo que es el nombre del host y el nombre del dominio, eso puede ir en mayúsculas o puede ir en minúsculas. Entonces, bueno, pues por ponerlo exactamente igual que la ayuda, el trocito de nombre de host lo dejo en mayúsculas y luego el nombre de dominio, como es DNS, ese tiene que ir en minúsculas. Vale, IP del controlador, nombre del controlador en largo, nombre del controlador en corto. Y la cuarta línea es una línea muy parecida a la tercera, pero no es para el controlador, no pretende resolver el nombre del controlador, sino que pretende resolver el nombre del propio dominio. El propio dominio también tiene un nombre DNS, largo, corto y una IP. ¿A qué IP resuelve un dominio? Pues un dominio resuelve a la IP de sus controladores. En mi caso, supongo que solo tengo un controlador, con lo cual la IP que pongo aquí es la misma.
el nombre es el nombre de dominio en largo y el nombre de dominio en corto. Fijaros que aquí sí que es importante que este nombre en largo vaya minúscula porque es DNS, que este nombre NetBIOS vaya mayúscula, porque esto sí que es un nombre puro NetBIOS. Entonces tiene que ir en mayúscula. Siempre en mayúscula. Este trocito podría ir en mayúscula o en minúscula, porque realmente esto ya no es NetBIOS, no deja de ser un nombre, un trozo de nombre DNS, casi podríamos decir. Pero este sí que tiene que ir en mayúsculas forzosamente. Vale, pues con esto terminamos la configuración del archivo hosts ya a medida de la integración. Recordar que hay dos líneas obligatorias y dos líneas que en principio son opcionales, pero que nosotros las incluimos en nuestro procedimiento y yo voy a revisar que las añadáis. Bien, guardamos. Vale. Archivo resolve.conf. También hay que hacerle un pequeño retoque sobre la configuración estándar, digamos, que ya lo conocemos además. Claro, es que un archivo resolve estándar tiene el search y el nameserver o nameservers, pero nosotros en el tema 7 conocimos la sentencia domain, que indicaba pertenencia a un dominio. Bueno, pues ahora también tenemos que usar domain porque lo que estamos diciendo precisamente es que una máquina pertenece a un dominio. En el tema 7 poníamos domain para indicar que el controlador de dominio pertenecía al dominio, lógicamente el controlador también pertenece al dominio, pero aquí, bueno, aquí es, digamos, pertenencia exclusivamente, no es un controlador de dominio, no es una máquina que controle el dominio, pero sí es una máquina que pertenece a un dominio, es un servidor miembro de dominio. Vale, guardamos por aquí. Y con esto, nada, la configuración IP y el hostname son los de siempre, con lo cual fijaros que, rebobinando un poco, lo que hemos hecho es la configuración básica de red que hacemos siempre y luego un retoque específico para el archivo hosts y un retoque específico para el archivo resolve.conf.